No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Antes que dijera sí, y tanta gracia no la puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me limpiaste con tu sangre y me has hecho deseable para ti. Tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti, Señor. No sé lo que deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me limpiaste con tu sangre, deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Queremos adorarte, Señor, y cada día rendí el corazón delante de tu presencia, Señor, porque hemos comprendido que tú eres Dios. Hemos comprendido, Señor, que eres el Padre que siempre he soñado. Queremos humillar el corazón delante de tu presencia, Dios mío, para que tú crezcas en nosotros, Padre. Visítanos, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor. Gracias, Padre. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber tantas cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida pueda a diario ver que marcas el camino. Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer.
siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, y en cada uno de mis días, tú eres el Padre que siempre soñé. Señor, porque cada día estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber tantas cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. Mi vida pueda a diario ver que marcas el camino. ¿Cuánto le dicen? Y estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía, y en cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que cambió mi vida, y ante ti me humillo. Eres mi Padre, eres mi amigo, el que nunca me falla, el que siempre está conmigo. Oh Jesús, el que siempre está contigo, el que nunca falla. Eres mi corazón, te adoramos a ti, Señor. Por eso, Señor, por siempre tú serás el Cordero de Dios. y en esta tarde, Señor, Me postro ante ti, oh mi Rey, rindiendo adoración. por siempre, Señor Jesús, Por siempre tú serás, el Cordero de Dios. y nos postramos ante ti, Señor. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Señor, por siempre tú serás el Cordero de Dios. Y aquí estamos humillados, Señor. Me postro ante ti, amado mío, rindiendo adoración, porque tú eres santo. Me postro ante ti, mi Rey, te doy mi corazón. Rendidos estamos, Señor. Me postro ante ti, rindiendo adoración. Aleluya, rindiendo adoración. Aleluya, adora conmigo al Señor. Levanta tu corazón a la presencia. Queremos adorarte a ti, Maestro. Nuestras voces
voces se unen para adorarte, Señor. Nuestro corazón se rinde delante de tu presencia, porque hemos comprendido que tú eres real, Señor. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, sí, Señor, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar, no hay lugar. Queremos estar postrados delante de tus pies, Señor, rendido y humillado. Lugar más alto, Señor, que se está portado a tus pies. Aleluya. Aleluya. A tus pies, sí, Señor, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar mi seguridad, donde nadie me puede señalar, Señor. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me restauraste, y yo me postro a adorarte. Porque sí, Señor, hemos comprendido algo. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto ni más grande, sí, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Su mano poderosa y
esperando, mientras en tierra yo le sigo. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. De amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Palabra me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y hoy me vuelvo a levantar. Se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que en los asuntos de mi padre debo estar? Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Les habla el pastor Ricardo Muñoz del Templo Cristo la Roca de las Asambleas de Dios de Panamá, para informarle también que nuestra iglesia está ubicada en la barriada Roberto Mano de Piedra Durán, a un costado de la Escuela Martin Luther King, Templo Cristo la Roca. Quiero aprovechar en esta mañana para compartirles una meditación de la palabra, y le he puesto por título Un día normal en la vida de Jesús. Un día normal en la vida de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo no hizo ni un milagro hasta los 30 años. Se sabe muy poco de la juventud o de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, se sabe muy poco, porque solamente dice que a los 12 años fue a una fiesta a Jerusalén y se le perdió a sus padres y a sus madres. Recuerde que Jesucristo vivió su juventud en Nazaret, desde niño en Nazaret, aunque nació en Belén, su vida de juventud fue en Nazaret, pero dice que fueron a una fiesta en Jerusalén, posiblemente podía ser la de la Pascua, la de Pentecostés o la de los tabernáculos, que eran la fiesta más importante, donde todos los pueblos tenían que venir a Jerusalén. Y dice que Jesucristo se le perdió a sus padres, y lo encontraron después discutiendo y hablando con los doctores de la ley. Eso es lo único que se sabe de la juventud o la niñez de Jesucristo, que era discutiendo. Parece que los doctores de la ley, los escribas, los fariseos estaban ahí hablando y estaban sorprendidos de la sabiduría de ese niño de 12 años. Se quedó ahí discutiendo con ellos. Dice la palabra en Juan capítulo 20, verso 31, dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Oiga esto, nuestro Señor Jesucristo hizo muchas señales que no están escritas en ninguno de los evangelios. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo dice, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y Juan capítulo 21, el evangelista o el que escribió el evangelio, el apóstol Juan, termina su evangelio en el capítulo 21 y en el versículo 25 dice lo siguiente: y también otras muchas señales que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una en un libro, ni aún cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. En otras palabras, Juan está dando a entender que nuestro Señor Jesucristo hizo tantos milagros. Solamente se registran, por ejemplo, 3 resurrecciones: la de Lázaro, la del hijo de la viuda de Naín y la hija de Jairo. Solamente se
registran 3, pero si usted lee el versículo 25 de Juan 21, Juan está dando a entender que él hizo mucho más de lo que está registrado. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran en un libro una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Nuestro Señor Jesucristo no hizo milagro hasta los 30 años. Pero cuando llegó a los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista y dice que cuando él se bautizó, se escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo, dice que vino y se posó sobre él como una paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, sencillamente vino en ese momento en una forma de paloma. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, después fue a un desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice clarito que nuestro Señor Jesucristo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Después de su bautismo y después del ayuno de 40 días y 40 noches que tuvo nuestro Señor Jesucristo, vino la unción poderosa del Espíritu Santo y comenzó entonces a hacer milagros. Se veían los milagros. Así que nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida muy agitada durante esos 3 años y medio de ministerio que él vivió. Solamente tuvo más de 3 años de ministerio y todo era una actividad. Así que le he puesto por título a esta meditación, un día normal en la vida de Jesús. Vamos a ver la primera lección. ¿Qué encontramos en la vida, en un día normal en la vida de Jesús? Número 1, una vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo iniciaba su día desde muy temprano en la mañana. Dice, por ejemplo, Lucas 5:16, mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. O sea que Jesucristo se apartaba de sus discípulos en la mañana, en la madrugada, y se iba a algún lugar desierto y oraba, dice la palabra, oraba. En Marcos 1:35 dice, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Observe lo que dice Marcos 1:35. Allí oraba, desde mucha mañana, muy temprano. ¿Cuántas horas oraba Jesús? Posiblemente 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque se levantaba temprano y oraba. Era una vida de oración. Y nosotros debemos imitar esa vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. El Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos deben o los que nos tienen deudas. Y también termina diciendo, y no nos metas en tentación. En otras palabras, Señor, no es que Dios mete a uno en tentación. El Padre nuestro está dando a entender en esta frase, no permitas que caigamos en tentación. El Padre nuestro dice, y no nos metas en tentación. Pero realmente lo que debemos pedirle a Dios es que no permitas que caigamos en tentación. En Mateo, por ejemplo, 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Porque hay gente que ora tanto, yo he visto gente que oran hasta 3 y 4 horas, pero uno no les ve fruto, no les ve nada de respuesta de parte de Dios. Yo pienso que hay muchos que oran, y oran hasta 2 y 3 horas,
pero no reciben. Bueno, hay unos que sí reciben respuesta, pero uno de las claves está en la fe, porque dice, por ejemplo, Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Así que cuando usted va a orar, ore con fe. La oración no debe ser una carga, no debe ser una lucha para nosotros. Como dice, por ejemplo, en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La oración debe de estar incluida la alabanza y la adoración. Debemos deleitarnos en la presencia, que la oración no sea una carga para ti, que no sea una lucha, una prueba, no. Deleítate en la presencia del Señor, como dice el Salmo 37, verso 4, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Evangelio de Mateo capítulo 17, verso 40, del 14 al 21, dice lo siguiente, que los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio de un muchacho. Un señor había traído un muchacho endemoniado delante de los apóstoles o los discípulos. Dice que ellos estuvieron luchando con ese demonio y no lo pudieron sacar. Así que el Señor lo que hizo fue que llamó a Jesucristo: Señor, mira, aquí tengo a mi hijo endemoniado, y le pedí a tus discípulos que lo sanaran y no han podido. Entonces nuestro Señor Jesucristo reprendió al demonio y el demonio salió y el muchacho quedó sano tranquilamente. Y los discípulos quedaron con una duda. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no pudimos echar ese demonio afuera? Y cuando estuvieron aparte, dice que le preguntaron a Jesús, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús le dijo estas palabras: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podías decirle a este monte, quítate y échate en el mar, y te obedecería. Así que los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio por falta de fe, porque Jesucristo se lo dice claramente: ustedes no pudieron sacar el demonio por vuestra poca fe. Porque si tuvieran fe, yo les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Pero una cosa también le dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos: pero este género no sale sino con ayuno y oración. Hay demonios que nosotros los podemos reprender y ellos van a salir rápido. Van a salir de una vez, apenas les mencionas la sangre de Jesucristo, de una vez salen. Pero hay algunos casos de demonios que son más fuertes, o que hay muchos demonios ahí metidos dentro de esa persona, que hay que ayunar y orar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 17, verso 21, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Así que hay algunas cosas que usted va a tener que ayunar para poder que se resuelvan. A veces oramos y no vemos respuesta. Bueno, falta de fe y falta de ayuno. Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Así que lo primero que encontramos en un día normal en la vida de Jesucristo es el ayuno y la oración. Ayuno y la oración, porque había ayunado 40 días. Pero dice que se apartaba regularmente y oraba. A veces oraba en las noches. Se iba al monte de los olivos, dice, y se pasaba orando durante la noche. Era una vida de oración. Todos los cristianos debemos tener una relación con Dios y una vida de oración. Así que la primera lección de un día normal en la vida de Jesús es una vida de oración. Vamos a ver el segundo punto, o el segundo aspecto importante sobre un día normal en la vida de Jesús. Jesús bendice a los niños. Primero oró 2 o 3 horas, pero dice
Lo dice en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16, que es un pasaje que siempre usamos para presentar niños o para dedicar a los niños, pero dice lo siguiente, dice, y le presentaban niños para que los tocase, dice, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban a los niños. Oye esto, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y dice que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Nuestro Señor Jesucristo siempre estaba recorriendo las ciudades y los pueblos predicando, y en todos los lugares donde llegaban, le llevaban los niños. Me imagino que le ponían una fila ahí de niños para que Él los tocase, y dice que tomándolos en los brazos, dice, los bendecía. Así que la vida de nuestro Señor Jesucristo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue bien agitado. Por eso era que Él oraba tanto, porque tenía que tener fuerza para hacer tantas cosas que Él hacía, tantos milagros y tantas cosas que hacía. Así que la segunda lección es que Jesús bendice a los niños. La primera es una vida de oración, y la segunda es que Jesús bendice a los niños. Es por eso que hacemos la presentación de niños. Siempre los niños en las iglesias protestantes son llevados al templo con su papá, su mamá, y son presentados y oramos por ellos, los tomamos en los brazos y hacemos una oración por los niños. Así como se los llevaban a Jesús, así también se hace en nuestras iglesias, y los niños son presentados. Los niños no se bautizan, nunca en ninguna parte de ningún evangelio en toda la Biblia se registró que algún niño fuera bautizado. Los niños no se bautizan. Las personas mayores de 14, 15 años que ya tienen una idea del bien y del mal, esas personas ya pueden ser bautizados. Pero los niños no deben ser bautizados, deben ser presentados en el templo y llevados allá. Siempre nosotros tenemos dedicación de niños en nuestra iglesia, y siempre dedicamos a veces 2, a veces 3, a veces 4. Bueno, siempre hay presentación de niños. Lección número 3 de la vida de Jesús: sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Ese es el punto clave. Un día normal en la vida de Jesús, Jesús estaba sanando enfermos y liberando endemoniados, imagínense. Vamos a leer, por ejemplo, aquí Mateo capítulo 14, verso 34 al 36. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y les rogaban que los dejase tocar su manto. Oiga esto, la gente que tocaba el manto de Jesús, dice, les rogaban que les dejase tocar el borde de su manto. Y todos los que tocaban el borde de su manto, y todos los que tocaron, quedaron sanos. Dios es un Dios de milagros. Dice que la gente venía de otras aldeas, de otros pueblos donde Él estaba predicando, y le llevaban los enfermos, y a aquellos que tocaban tan solamente su manto, como dice Mateo 14, 34 a 36, los que tocaban el manto de Jesús quedaban sanos inmediatamente. No había ninguna duda de esa sanidad, porque Dios es un Dios de milagros. Yo quiero darles algunos testimonios de experiencias que yo he tenido con mi familia. Por ejemplo, mi hijo mayor, llamado Ricaurte, tiene más o menos más de 40 años ya.
Cuando tenía más o menos como unos 9 años, él le dio una fiebre terrible, una fiebre fuerte. Y pasó con fiebre, con fiebre. Entonces yo hice algo, yo me arrodillé ahí mismo en la cama, al lado de Ricky, y comencé a orar. Oré como media hora. Cuando ya tenía como media hora de estar orando, mi hijo escuchó una voz desde la ventana que le dijo, ya está sano. Y mi hijo me pregunta, bueno, papá, esa voz que yo escuché ahí en la ventana, ¿de quién era? Yo le dije, esa era la voz de Jesucristo, no puede ser el diablo, porque el diablo no sana a nadie. Así que Dios hizo un milagro extraordinario. De una vez se le desapareció la fiebre a mi hijo Ricaute. Eso fue algo rapidito, en media hora de oración. Me arrodillé ahí y vi la mano de Dios. Dios todavía hace milagros. Ricaute ya está casado, tiene un hijo llamado Ricky, que muchos de ustedes lo conocen porque va a los campamentos con nosotros. Ricaute también le gustaba la mecánica y estudió mecánica de aviación ahí en la Universidad Tecnológica. Se graduó de mecánico de aviación y trabaja en la compañía Copa. Todavía está trabajando, tiene muchos años ya de estar trabajando en la compañía Copa. Y gracias a Dios que mis hijos han sido estudiosos, inteligentes y nunca nos han dado problema en cuanto a los estudios, a la universidad. Nuestro segundo hijo, Juan Carlos, es un hombre muy inteligente. Pero cuando él era niño, él sufría de asma. Y a veces teníamos que llevarlo al hospital y a veces se quedaban con él 1 o 2 días y le ponían oxígeno, le ponían medicamentos ahí, a veces se quedaban con él hasta 2 y 3 días con el asma y ese asma lo tenía afectado, no podía hacer muchas actividades, físicas. Pero mi esposa y yo oramos. ¿Cuántos creen que Dios responde la oración? Mi esposa y yo estuvimos orando y orando siempre por Juan Carlos para que Dios le sanara ese asma, pues, porque a veces se agitaba. Y cuando se agitaba teníamos que correr con él para el hospital. Pero nuestro Dios, nuestro Jesucristo, hace milagros. Dios sanó a Juan Carlos y nunca más, y ahora en marzo va a cumplir 40 años, y nunca le volvió ese asma. Juan Carlos es un muchacho muy inteligente. Estudió ingeniería electrónica en la Universidad de Panamá, que es una de las carreras más duras que hay en la universidad. Terminó esa carrera, se ganó una beca para estudiar en Estados Unidos, un máster, y el gobierno mismo, el IPARO, le pagó su beca para que él fuera a estudiar 2 años y medio en una universidad en el estado de California. Y él se fue para allá a estudiar un máster, 2 años y medio, y él es máster en electrónica. Es muy inteligente ese muchacho. Siempre fue inteligente en la primaria, en la secundaria, en la universidad. En todos lados siempre ha sido inteligente. Y él ahora mismo él dejó de estudiar, ahora está trabajando, ha trabajado en varias compañías allá en Estados Unidos. Se casó con una doctora colombiana y vive en la ciudad de San Francisco con su esposa y tenemos 2 nietos allá, a Bastian y a Matías, tenemos 2 gemelos allá. Así que nosotros, mi esposa y yo, ya tenemos 3 nietos. Yo espero que algún día vengan más nietos, porque yo creo que nada más tengo esos 3 con mi esposa. Pero algún día Dios nos va a dar otros nietos más. Nuestro tercer hijo más pequeño, llamado Jeremías, cuando era niñito, le dio una enfermedad que le llaman meningitis. Y es una enfermedad fuerte. Algunos niños no la resisten y se mueren. Es bien dura esa enfermedad. Se llama meningitis. Y
Yo recuerdo que a Jeremías lo hospitalizaron 8 días, lo tuvieron en el hospital aquí en Panamá con esa enfermedad de meningitis. Y mi esposa se quedaba hasta dormir allá en el hospital con él ahí. Orábamos, ella oraba allá, y yo oraba acá en la casa, yo oraba en la iglesia. Y veíamos como que podíamos perder a nuestro hijo. Pero Dios hizo un milagro. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Dios hizo el milagro y Jeremías a los 8 días salió bien de su enfermedad, le dieron salida y regresó a la casa. Gracias a la misericordia de Dios que hizo ese milagro, que Jeremías pudiera regresar a la casa, y vimos la mano poderosa de Dios ahí en ese milagro. Jeremías se graduó en la universidad también. Los 3 fueron graduados en una universidad. Estudió en la Universidad UDELA, aquí en Panamá. Estudió la carrera de ingeniero biomédico, ingeniería biomédica. Y él siempre ha andado por ahí en los hospitales, de hospitales en hospitales, en clínica, reparando muchos aparatos que hay en las clínicas, los rayos X, ultrasonido. Eso es lo que hacen los ingenieros biomédicos. Tienen que reparar los aparatos de los hospitales y las clínicas. Y eso es lo que hace Jeremías. Esa es su carrera, pues. Gracias a Dios que mis hijos nunca dieron problema en los estudios. Siempre fueron estudiantes de promedio de 4 para arriba y siempre fueron estudiantes buenos en la universidad. Gracias al Señor, que ha sido muy bueno conmigo. Y yo recuerdo a mi esposa también. Hace muchos años atrás mi esposa comenzó a sufrir de problemas de los riñones. Tenía dolores, a veces no podía ir ni a trabajar. Ella trabajaba en una compañía, no podía ir a trabajar. A veces se quedaba en la casa porque sufría de dolores. Y ella fue al médico y los médicos le hicieron exámenes y le encontraron que tenía piedra en los riñones. Y los médicos decidieron que podían hacer 2 cosas. Podían darle algún tratamiento para ver si le podían disolver las piedras que tenía en los riñones, o también podían operarla. Y yo le dije, no, espera. Ya no vayas más donde el doctor. Yo voy a hacer un ayuno de 3 días para que Dios te sane de ese problema de los riñones. Y me quedé los 3 días ayunando y orando, y al tercer día mi esposa fue al baño y botó las piedras. Dios es un Dios de milagros. Y usted no cree en milagros, crea en milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Y para Dios no hay nada imposible, Dios lo puede hacer. Y lo ha hecho y lo ha seguido haciendo. Yo recuerdo el caso de una mujer también en San Miguelito que tenía cáncer. Tenía cáncer aquí debajo de los brazos, tenía como unos tumores aquí debajo de los brazos, como los ganglios, no sé si eso le llaman los ganglios, pero ella tenía unos tumores aquí debajo de los brazos. Y ella una noche tuvo un sueño, y en ese sueño se le apareció Jesucristo. Y le dijo, busca al pastor Ricardo Muñoz para que ore por ti y te sane. Ella ni me conocía, ni yo tampoco la conocía a ella. Y ella no sabía dónde yo estaba, en qué iglesia estaba. Así que lo que hizo ella fue que llamó a las oficinas de la Asamblea de Dios y le preguntó a la secretaria, bueno, ¿quién es ese pastor Ricardo Muñoz? ¿Dónde está? Bueno, mire, el pastor Ricardo Muñoz está allá en la barriada Roberto Mano de Piedra Durán, a un costado de la escuela Martin Luther King. Ahí usted puede encontrar el templo Cristo la Roca. Vaya allá pues, para que él ore por usted y Dios la sane. Y así mismo pues, esta mujer llegó allá con sus brazos inflamados y sus tumores, y yo hice una oración. Como dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Observe que Dios, esta mujer
la ungí con aceite, oré por ella y desapareció totalmente el cáncer. Nunca más. Para Dios no hay nada imposible. Yo recuerdo también el testimonio de la hermana Violentina. La hermana Violentina, que es una hermana de nuestra iglesia, ella es muy calladita, no habla mucho. Pero a ella le comenzaron a salir unos tumores en el pecho, en los senos. Y los doctores estaban pensando que podía ser un cáncer, pues podía ser un cáncer. Y yo recuerdo que mi esposa fue, oró por ella y la ungió con aceite. Yo también oré por ella. Yo sé que los demás hermanos de la iglesia en aquel tiempo, porque hace bastante años de eso, en aquel tiempo fueron allá y oraron por Violentina. Muchos oraron, otros ayunaron. Y la hermana está totalmente restaurada de esos quistes o de esos tumores en los senos, porque Dios es un Dios de milagros. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene la última palabra. Yo quiero que pasemos al siguiente punto, el número 4, un día normal en la vida de Jesús. La vida de Jesús era muy agitada, o el ministerio, pues durante esos 3 años hizo muchas cosas. Vamos a ver el punto número 4 de un día normal en la vida de Jesús. Predicar y enseñar la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo siempre predicaba y enseñaba. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 4, verso 23. Dice lo siguiente. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oigan lo que dice Mateo 4, 23, hablando de Jesucristo. Y dice, por ejemplo, Lucas 21, 37, dice, y enseñaba de día en el templo. Nuestro Señor Jesucristo iba a los templos a enseñar, dice, y enseñaba, Lucas 21, 37, enseñaba de día en el templo y en la noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea que Jesucristo trabajaba durante todo el día, enseñando y predicando, y en la noche se iba al monte de los Olivos a orar, se apartaba a orar. Era una vida de oración y un ministerio poderoso. Nadie como Jesús. Como Dios, dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a avanzar a la quinta lección. Perdonar a las mujeres adúlteras. El Señor vino a restaurar, Él no vino a condenar. Y posiblemente en algunos lugares no piense que todas las mujeres son adúlteras, porque no se registran tantas en los evangelios. Posiblemente en alguna ciudad habría una u otra. Pero yo quiero leerles el caso de Juan capítulo 8, el versículo 1 en adelante, habla de nuestro Señor Jesucristo cuando perdonó a una mujer. Vamos a leerlo primero para después que usted entienda qué es lo que yo quiero compartir. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, dice, como siempre, ¿no? Y por la mañana volvió al templo. Juan 8, verso 1 en adelante. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley, dice, ellos le preguntaron, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el pleno acto del adulterio. Y en la ley nos dice Moisés que debemos apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra. Yo me imagino que Jesús se inclinaba y miraba a este
y que inclinaba y miraba al otro, se inclinaba. Dice, Jesús, dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como le insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Sea el primero en arrojar una piedra contra ella. E inmediatamente, dice, de nuevo, se inclinó hacia el suelo y comenzó a escribir. Me imagino que le señalaba así a los escribas fariseos hipócritas, tú eres más pecador, tú eres más pecador que ella, tú eres más pecador que ella. Se inclinó al suelo, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia, salieron uno a uno, comenzando, dice, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, yo te digo, vete y no peques más. Observe que Jesús no apedreó a esta mujer sorprendida en el adulterio. Y los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, posiblemente eran peores que ella, porque hay gente que son religiosos, pura religión es lo que viven, y solamente andan condenando y señalando a los demás, y nunca se miran ellos mismos. Así que Jesús se paró al frente de esta mujer y le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te estaban acusando? ¿Dónde están? Todos se fueron. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el Evangelio de Juan capítulo 4 también se narra de una mujer en el pozo. Dice que una mujer llegó al pozo a tomar agua, a sacar agua, y Jesús llegó ahí en ese momento, en Samaria, la mujer samaritana. Y Jesús le dijo a esta mujer, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Jesús le dijo las cosas claras a esta mujer, pero eso sí, no la condenó. Totalmente la restauró, porque esta mujer se convirtió en evangelista y fue por todo el pueblo hablándole a todo el mundo de Jesús. Vengan a ver a este hombre porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Parece que esta mujer había sido una mujer que había fracasado en matrimonio. Parece que se casó una vez, fracasó. Se casó 2 veces, fracasó. Se casó 3 veces, fracasó. Se casó 4 veces, fracasó. Se casó 5 veces, fracasó. Y todavía tenía el sexto, porque Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Así que parece que era una mujer que tenía una vida desordenada. Pero Jesucristo le dijo la verdad, pero la restauró. Ella se convirtió en evangelista, fue al pueblo, llamó a todo el mundo, y todo el mundo vino a escuchar a Jesús, comenzó a sanar a los enfermos y a manifestar su gloria. Jesús trató con algunas mujeres. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, 1 y 2, se habla de María Magdalena. Dice que María Magdalena parece que era una mujer también desordenada, y Jesucristo le tuvo que sacar 7 demonios. Dice, en Lucas capítulo 2, verso 1, 2, se habla de esto. María Magdalena era una de las que le servían a Jesús. Había mujeres que le servían a Jesús con sus bienes, ayudaban en el ministerio de Jesús con sus bienes, dice, y María Magdalena también, que le había sacado 7 demonios, también fue. En Lucas capítulo 7, verso 36 y al 50, se relata también de otra mujer que se le llama una mujer pecadora. Jesús estaba en el hogar de Simón el fariseo. Dice que este Simón fariseo invitó a Jesús a un almuerzo, y Jesús fue, posiblemente fueron los discípulos ahí,
Y dice que llegó una mujer, y la Biblia le llama pecadora, dice que era una mujer pecadora. Y esta mujer dice que llegó con un frasco de alabastro de perfume y derramó su perfume en los pies de Jesús y comenzó a enjugar los pies de Jesús con su cabello arrepentida, pidiéndole perdón a Dios por su vida desordenada. Y Jesucristo la restauró. Él no vino a condenar, Él vino a restaurar, Él vino a perdonar. Así que esta mujer, que se le llamó una mujer pecadora, que derramó un perfume en los pies de Jesús, fue restaurada. Eso vino Jesús. Esta mujer llegó con un frasco de alabastro con perfume, lo derramó, pero Cristo la perdonó. Así que vamos a pasar a los últimos 2 puntos que nos faltan para esta lección, y vamos a desarrollarlos rápido porque el tiempo se nos va avanzando. El número 6, el sexto punto de una vida normal o un día normal en la vida de Jesús: bautizar en agua. Bautizar en agua. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan. Juan siguió bautizando, pero dice que nuestro Señor Jesucristo también bautizaba. Vamos a leerlo en Juan capítulo 4, verso 1 al 3. Dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Parece como que los escribas y fariseos querían como formar una discordia entre el ministerio de Juan el Bautista y el ministerio de Jesús, porque Jesús dice que iba añadiendo más discípulos y bautizando más gente, aunque no era Jesús el que los bautizaba. Dice que él delegaba esa función y ponía a los apóstoles a bautizar, a los discípulos de él. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versos 15 al 18 dice, cuando Jesús le da la gran comisión a los discípulos, a los apóstoles, dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio la gran comisión, se le conoce como la gran comisión, que la encontramos también en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, se le conoce como la gran comisión. Él ordenó el bautismo. No solamente él mismo se bautizó, porque es un sacramento. El bautismo en agua es un sacramento. Un sacramento o una ordenanza, también se le llama ordenanza. Un sacramento o una ordenanza son eventos donde Cristo participó y Él ordenó que se hicieran. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, pero Él también ordenó que se bautizaran a las personas. Dice Marcos, le dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. O sea que Él ordenó, nuestro Señor Jesucristo ordenó. En Mateo 28, del 18 al 20 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza. El bautismo en agua es un sacramento o una ordenanza, porque Cristo participó en ello y también ordenó que se bautizaran. En el capítulo 3 de Juan, el verso 30
Hay una frase que me gusta mucho en este versículo porque parece como que los discípulos o los escribas y fariseos, los doctores de la ley, querían como formar una discordia entre Jesús y su ministerio y Juan en su ministerio, porque Juan seguía bautizando mientras vivió. Y Jesús también seguía ganando discípulos y bautizando. Pero note esta frase que dice Juan, se lo dijo a los escribas y fariseos porque lo estaban molestando. Les dice en Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa fue la respuesta que Juan le dio a los escribas y fariseos y doctores de la ley que andaban discutiendo con él qué es lo que pasa, por qué tú estás perdiendo discípulos y él va ganando más. Querían como formar una discordia. Y Jesús le dice, mire, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso fue lo que ocurrió. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a avanzar en su ministerio y Juan comenzó a decaer y después fue encarcelado, como usted conoce la historia, que a Juan lo decapitaron. Bien, Juan capítulo 3, verso 22 dice, después de esto Jesús con sus discípulos subió a tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaba. Dice que también, aquí hay un pasaje que da a entender que Jesús también bautizaba. En Juan 3, 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos y bautizaban. Así que posiblemente también, aunque Jesucristo delegó esa función a los apóstoles, también posiblemente bautizaba a las personas. Vamos entonces al punto número 7 ya, final, de una vida normal o un día normal en la vida de Jesús. Practicar la Santa Cena y ordenarla. Nuestro Señor Jesucristo no solamente practicó la Santa Cena, sino que Él ordenó, lo hizo un sacramento, una ordenanza. Estableció la Santa Cena, la realizó con sus discípulos y Él ordenó, lo dio como una ordenanza. Vamos a leerlo. Punto número 7, practicar la Santa Cena y ordenarla. En Marcos capítulo 14, verso 22 al 25 dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le preguntaron. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, dice, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostró un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Dice que mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio también la copa diciendo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y le dijo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, esta es mi sangre, que será sangre del nuevo pacto. Nosotros realizamos la Santa Cena, pero como la mayoría de los latinoamericanos tenemos muchos problemas con el alcohol. Hemos sido alcohólicos, por ejemplo, en mi caso, yo en mi juventud era alcohólico antes de ser cristiano. Entonces nosotros realizamos la Santa Cena con jugo de uva, no lo hacemos con vino. Así que cuando usted vea por ahí, vea la cosa, no piense que estamos haciendo Santa Cena con vino, la hacemos con jugo de uva
y con unas galletas o pan. Algunos hermanos hasta fabrican su propio pan para participar de la Santa Cena. La Santa Cena no solamente Jesucristo participó en ella, sino que la ordenó. Es una ordenanza. Y además me llama mucho la atención que Jesucristo le dio una señal bien clarita a los discípulos para que encontraran a la persona. Él les dice, id a la ciudad, envió a 2 discípulos ahí, les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Regularmente las que iban a buscar agua a los pozos eran las mujeres. Pero esa señal fue clara para los discípulos, porque el Señor les dice, mire, vayan a la ciudad y cuando vean a un hombre llevando un cántaro de agua, sigan a ese hombre. Parece que este hombre era un esclavo, un siervo, y el amo o el dueño o el jefe de él lo había mandado a buscar agua en un cántaro. Y él fue, le puso su cántaro al hombro, mejor me imagino yo que fue así, y se fue caminando para la casa de su amo. Por eso dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto. Ellos prepararon la Santa Cena, fueron los 12 discípulos, y en el aposento, ese aposento alto, estuvieron ahí y realizaron la Santa Cena. Y eso se estableció como una ordenanza. Todas las iglesias de la Asamblea de Dios de Panamá realizan la Santa Cena el primer domingo del mes, siempre. Y nosotros en la iglesia toda la vida hemos realizado Santa Cena el primer domingo de cada mes. Este mes de febrero vamos a hacer una excepción en la regla porque vamos a hacerlo el 31. La Santa Cena la vamos a realizar el 31. Quiero entonces orar para finalizar, darle gracias a Dios por esta meditación de la palabra, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga guardando. Si hay alguna persona que quiera reconciliarse con Jesucristo, que una vez fue cristiano y quiere nuevamente volver a reconciliarse con el Señor, solamente haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, te pido que entres en mi corazón, yo quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esta oración así tan sencillo, aunque usted no sienta nada, ya usted es una nueva criatura, acaba de nacer de nuevo. Quiero hacer otra oración ahora por los enfermos. Y no importa la enfermedad, no importa la enfermedad. Quiero hacer una oración por los enfermos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te doy la gloria, te doy la honra, y te doy la alabanza. Te pido que restaures a los que estén sufriendo algún quebranto de salud. No importa la enfermedad, no importa si es coronavirus, si es cáncer, problema de los riñones, problema de la columna, diabetes, presión alta, todas esas enfermedades que afectan a muchos. Te pido, Señor, que tú hagas un milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me despido con estos anuncios. Primero voy a darle mi número de teléfono para que quiera comunicarse conmigo, pueda hacerlo con toda libertad. Mi teléfono es 6685-7100. 6685-7100. Durante esta semana vamos a tener cultos presenciales. El martes de 6:30 a 8:30 vamos a tener culto presencial. Usted puede ir tranquilamente con su mascarilla y participar en el culto. El jueves también vamos a tener otro culto presencial de 6:30 a 8:30 de la noche, culto presencial. Usted va con su mascarilla, con su careta, se le toma la temperatura, también se le da gel alcoholado para que se desinfecte las manos, también le pasamos por
por una alfombra donde hay desinfectante para los zapatos, se le desinfecta. Así que el templo es bien seguro, usted puede ir tranquilamente al templo y no se va a contagiar. Ya tenemos bastante tiempo de estar haciendo culto así y no se ha contagiado nadie. Así que martes y jueves, culto presencial. Y el próximo domingo 31 entonces tendremos el culto de Santa Cena, pero virtual. Yo grabo un mensaje, lo transmito y ustedes en su casa compran su jugo de uva, su pan, algunos hasta fabrican su propio pan y tendremos la Santa Cena del Señor. Domingo 31 de enero, 31 de enero, domingo 31 de enero. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que tengan un día de victoria.